Mi corazón está listo. Mi mente está lista para recibir la palabra de Dios. Seré edificado, seré entrenado, seré inspirado, seré transformado un poco más a la imagen de Jesús. Todos decimos amén. Ok, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cada día que nosotros vivimos es un día de oportunidades, es un día para poder estar contentos y dispuestos, expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, esta mañana Dios nos va a hablar de un nuevo lenguaje? Amén. Entonces ya sabes de qué vamos a estar hablando en esta mañana. Quiero que hoy estar leyendo el libro de los Hechos. Es un libro muy conocido y en el capítulo 1 creo que todos los cristianos hemos escuchado unas 20,000 veces el libro de los Hechos. Hemos leído también el primer capítulo y sabemos de qué trata. Lo podríamos ver de memoria en esta hora. Por favor, dice de esta manera: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Padre, yo pongo en tus manos este tiempo, Señor, y te pido que tu palabra pueda caer en una tierra fértil, en personas que den fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Declaro que esta mañana tu Espíritu Santo está acá para dirigirnos y guiarnos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera preguntarte cuál es el tema central de estos tres versículos. Número 1, dice la Biblia que Jesús, después de que resucitó, estuvo apareciéndoseles a los discípulos ¿cuántos días? 40 días. Después de la resurrección, estuvo apareciendo 40 días. A los 40 días vino lo que se conoce como el día de la ascensión. Después de los 40 días en que Jesús ascendió, pasaron otros 10 días más y se llevó a cabo el Pentecostés. Entonces, dos celebraciones que la iglesia cristiana lo recuerda, lo tenemos en la Sagrada Escritura. Pero la pregunta principal, ¿qué estuvo haciendo Jesús durante esos 40 días? Y el versículo 3 nos da la clave. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿qué? Acerca del reino de Dios. El tema principal de Jesús durante esos 40 días fue hablarles acerca del reino. Qué interesante es saber que el Evangelio es la enseñanza del reino.
El Evangelio es hablar acerca del reino de Dios. Y hemos estado viendo cómo el reino de Dios necesita que lo entendamos. Cuando nosotros aprendemos a entender el reino de Dios, entonces vamos a vivir de acuerdo a la cultura del reino, de acuerdo a lo que el reino enseña. Todo gobierno, hermanos, tiene una serie de leyes, una serie de normas que rigen en todo el territorio donde está ese gobierno. Ejemplo, en nuestro país hay una serie de leyes que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso es lo que impera. Y yo aprendí de un abogado una expresión que dice: no puede haber ninguna ley por encima de la Constitución. Nada puede abrogar un artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier ley que quiera estar en contra de la Constitución es anticonstitucional. Tiene que ser derogado, tiene que ser quitado. No va de acuerdo. Todo México está regido por una ley. Entonces, para que haya un reino, tiene que haber un rey. Si no hay rey, no hay reino. Y en el reino de Dios tenemos un rey. Se llama Jesús. Amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, qué importante, tenemos un rey, pero también ese rey tiene un reino. Y la Biblia dice en el libro de Mateo que el Padre le dio el poder, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Le entregó todo el poder. Todo el poder. Entonces, Él gobierna allá, pero también gobierna acá. Todo el gobierno del cielo, toda la cultura del cielo es implementada en la vida de cada persona que lo ha recibido como rey de sus vidas. La Biblia nos dice que un día toda la tierra, todo este planeta será lleno del conocimiento de Dios. Todo el planeta. No habrá nada ni nadie que no conozca a Dios, porque dice la Escritura: todos me conocerán. Pero en este momento, después de 2000 años de que Él dio su vida en la cruz del Calvario, el Evangelio del Reino está avanzando. Millones de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos, a los cuales el Evangelio se les predica, reciben a Jesucristo como Señor y Rey. Entonces, cada vida de los cristianos tenemos que aprender la ley de ese reino, la ley de Jesús. ¿Cuál es su palabra? ¿Qué es lo que dice? Para que de esa manera nosotros podamos vivir. Fíjate que cada nación tiene su cultura. Cada nación tiene una cultura. Tiene una cultura, tiene una lengua, tiene un folclore, tiene sus costumbres, tiene su forma de hablar. Todas las naciones. No hay ninguna nación que no tenga una cultura, que no tenga una forma de expresión, un lenguaje. Hasta la forma, el sonsonete para hablar, todos tenemos algo. Cuando usted puede visitar algunas etnias en el estado de Oaxaca, se va a dar cuenta que cada etnia tiene su cultura. Cuando hablamos de etnias, estamos hablando de naciones. Tenemos a los zapotecas, chatinos, mazatecos, huaves, mixtecos,
Todos ellos tienen una cultura, tienen su folclore, se identifican por medio de la ropa. Hace 8 días estuvo aquí un ministerio y nos daba una enseñanza acerca de que una pareja de jóvenes recién casados, bueno, ni tan recién casados, ¿no? Llevan como un año o más de casados, de repente tuvieron una dificultad. Y él llegó y les dijo, bueno, ¿por qué se están peleando? Y la muchacha estaba llorando y dice, es que él me insultó. Y entonces le dijo, ¿qué le dijiste? ¿O qué te dijo? Me dijo otra cosa. En México eso no es muy grande, ¿sí? Pero como ella no es de México, es de otra nacionalidad, dice, es que me dijo otra cosa. ¿Y eso qué? Pues en mi país quiere decir prostituta. Entonces ve usted, cada lugar tiene su qué, su cultura, el significado de sus palabras. Y por eso estaba súper enojada esta mujer, porque para ella había sido un insulto muy grave. Entonces todos, hermanos, todos los grupos sociales, todas las naciones tenemos una cultura. ¿Cuál es la cultura del reino de los cielos? ¿Cuál es la cultura del reino de los cielos? Porque la tenemos que aprender. Pues si nos acostumbramos a conocer la cultura del reino de Dios, la vamos a vivir. Hace una semana nos hablaban de un estilo de vida. El estilo de vida cristiano. ¿Cuál debe ser el estilo de vida? ¿Cómo debes comportarte? ¿Cómo debe ser? El cargar una Biblia en el brazo, pues no te hace cristiano. Damos un cargador de una Biblia. ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Qué es lo que nos permite ser cristianos en esta tierra? El vivir como cristianos, el actuar como cristianos, el hablar como cristianos, el tener un corazón limpio como cristianos. Entonces es algo muy importante el asunto de aprender la cultura del cielo. Fíjate, las características de todas las naciones. ¿Cuál es la característica de una nación? Número 1, tiene territorio. 2, cultura. 3, ideales. 4, idioma. Tiene 4 características toda nación. Tiene un territorio, tiene una cultura, tiene ideales y tiene idioma. ¿Cuál es el idioma en México? El español. Todos hablamos español. Algunos son bilingües y hablan tanto su dialecto como el español. Muy pocos no entienden el español, pero cuando no hablan español es un problema para ellos, y es un problema para uno cuando quiere entrar en contacto con ellos, porque necesitamos que alguien nos ayude a interpretar. Si no logramos una comunicación, sencillamente no logramos nada. Hace tiempo yo tuve una experiencia con los niños. Iba a construir un templo en Quetzaltepec, mejor dicho, estábamos construyendo un templo y teníamos que trasladar material. Ya era lo último, era la lámina, y entonces vinieron los hermanos acá
platiqué con ellos y les digo, el material lo vamos a trasladar de esta manera, aquí se compra, va a salir una camioneta, va a llegar hasta Tuxtapán, ahí se queda, ustedes lo cargan hasta Quetzaltepec con mulas, porque no hay mercado. Ya que les expliqué, les dije, ¿me entendieron? Y me dijeron, sí, pero no. Y entonces les dije, mira, ¿por qué no les explicas a los hermanos cómo va a ser? Le decía yo al pastor, diles cómo te lo he explicado, se lo explicó. Y por lo mismo, dicen que sí, pero no. Se me estaba subiendo los baños. Les voy a dar el dinero, les voy a dar el material, les estoy dando todo y me dicen que no. Se lo volví a explicar, me armé de paciencia, se los expliqué, le digo, díceselos. Se los volvió a tener que explicar y volvieron, dicen que sí, pero no. Y entonces se me prendió el poquito a mí. Y les digo, ¿cómo quieren que se haga? Ya platicaron y ya me dijeron cómo querían que se hiciera. Y dije, bueno, ustedes ganan. ¿Por qué? Porque tienen su cultura, tienen su forma de ser. Usted no puede llegar a un hogar rique y agarrar y decir, hermana, por favor, no me regala un vaso de agua y entrar a la cocina, porque no se lo permiten, se para el varón. ¿Qué quieres, hermano? Me puso un vaso de agua, espérate, ahorita te lo traigo. Y al mismo lo saca y te lo entrega. Tú no tienes derecho a entrar a la cocina donde está la esposa o las hijas. Entonces, es cultura. Y si uno no aprende la cultura, entra uno en dificultades con ella. Es diferente. El Valle de Oaxaca tiene su cultura, pero es diferente. Aquí vivimos, aquí nacimos, aquí nos alimentamos todos los días. Como consecuencia, conocemos. Qué importante es el asunto de conocer la cultura, cómo opera. ¿Qué dice la Biblia referente a la cultura de Dios? Y vamos a comenzar a ver un punto que es muy importante en esta mañana. Yo quiero que pongas mucha atención, no te distraigas, no después vayas a decir que yo dije algo que la Biblia no dice. ¿Sí? Yo quiero que pongas mucha atención. Yo voy a hablar de uno de los 4 principios que tiene toda nación. Y voy a hablar del idioma. De lo primero que voy a hablar en esta mañana es del idioma. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuál fue el idioma que Dios le dio a Adán? ¿Qué fue lo que habló Adán? A lo mejor es español. Pero cualquiera que se haya sido el lenguaje, fue un lenguaje perfecto. Aún el idioma que hablamos nosotros hoy en la actualidad ha sufrido cambios. A lo largo de los siglos, el español ha sufrido cambios. Sencillamente vea usted el español del siglo XX y del que se está hablando ahorita del siglo XXI y va a encontrar muchas palabras nuevas que no se usaban en el siglo XX. El lenguaje que Dios le dio a ese gente importante. El lenguaje, hermanos, tiene beneficios. Número 1, crea unidad. El lenguaje crea unidad. Cuando todos hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos perfectamente bien. Y nos une. El lenguaje une.
Número 2, el lenguaje nos permite comunicarnos eficazmente. No hay problema. Un eslogan de Telmex dice: hablando se entiende la gente. Nos comunicamos. Número 3, hay una herencia generacional con el lenguaje. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo hablo, lo hablarán mis hijos, lo hablarán mis nietos, lo hablarán mis bisnietos. Todos hablaremos el mismo lenguaje. Fíjese que a veces comienza a haber problemas generacionales por el lenguaje. Cuando las familias mexicanas emigran hacia los Estados Unidos y los padres no tienen el cuidado de enseñar a sus hijos su lengua materna, que es el español, los niños van a crecer hablando solamente inglés. ¿Y cómo se va a comunicar esos niños con la demás familia en México? Ya no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque se olvidaron de la lengua materna. Las generaciones comienzan a tener problemas. El lenguaje, hermanos, nos permite una herencia o una transferencia de generaciones. Es muy importante el idioma. Fíjese lo que pasó en el capítulo 3, versículo 24 del libro de Génesis. Adán y Eva, la pareja maravillosa y perfecta que Dios había creado en el huerto, la estaban expulsando del huerto. ¿Cuál fue la razón? Que ellos decidieron hablar otro lenguaje. Ese fue el problema. El pecado original es el acto de desobediencia de Adán y Eva. Dios les dio un mandamiento y les dijo: pueden comer de todo árbol del huerto que hay acá, pero del árbol de la ciencia del bien y no comerán, porque el día que coman, ¿qué les iba a pasar? Van a morir. Ellos se olvidaron de la manera en que Dios les habló y comenzaron a escuchar otro lenguaje. El diablo les dijo: no es cierto, no es verdad, no van a morir, Dios está equivocado, y ellos comenzaron a escuchar otra cosa. Por eso dice el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tuvieron que salir porque ya no se entendieron. Fíjate lo poderoso que es el lenguaje. La Biblia dice: pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? No. No se puede. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión en esta área en la familia. ¿Por qué hay tanta dificultad en la familia? Porque se hablan diferentes lenguajes. Por eso en las familias no hay comprensión. Porque el hombre opina una cosa, la mujer opina otra cosa, el hijo opina otra cosa, la hija opina de otra manera, y cada quien tiene su opinión y nadie se pone de acuerdo.
Cada opinión tiene su interés. Cada opinión tiene su intención, su egoísmo, su parte de egoísmo. Es que yo tengo la razón. No, tú no tienes la razón la tengo yo. Y cada quien es la parte de egoísmo. No están hablando ya el mismo lenguaje. Cuando no se habla el mismo lenguaje, hay problemas, serios problemas. Por eso es tan importante que cuando los problemas comienzan a surgir, ¿qué es lo que tienes que hacer, hermano y hermana, familia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos, vamos a platicar. Hay que platicar. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a saber qué lenguaje vamos a usar. ¿Cuál es el código que estamos manejando? Recuerda que hay un código de comunicación en casa. Inclusive, a veces los hombres ya sabes lo que significa un ronquido de tu esposa, ¿verdad? Cállate, guarda silencio, tranquilo. Hay un código. Pero cuando nos olvidamos del código y cada quien arranca por su lado, vamos a tener falta de comunicación y van a surgir una gran cantidad de problemas. Y ese fue el problema de Adán. Lo echó fuera, pues. Dice que al oriente había una entrada al oriente para entrar al huerto, y allí en esa puerta Dios puso querubines y una espada para que Adán y Eva no volvieran a regresar a ese lugar. ¿Hacia dónde se fueron? En sentido contrario. Como no estuvieron en el oriente, se fueron ¿hacia dónde? Hacia el occidente. Y así comenzaron a poblar sus ciudades. Todo funcionó al lado contrario. Y miren lo que pasó. Vamos por favor a Génesis capítulo 11. Y vamos con el versículo 1. Todos juntos el versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban un solo idioma. Todos. No había ningún hombre, ninguna mujer que hablara otro lenguaje que el lenguaje que habló en primer lugar Eva y Adán. Era el mismo lenguaje. Pero ¿qué sucedió? Aquí este capítulo nos habla sobre todo lo que sucedió. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Qué importante. Número 1, toda la tierra, toda la gente hablaba
comenzó la diversidad de idiomas. Todos los idiomas surgen allí en la tierra de Sinar, lo que fue después Babilonia. Y allá se levantó una civilización, un grupo social muy fuerte, que era liderado por un hombre que es de los más antiguos líderes de la humanidad. Se llamó Nimrod. Nimrod fue el que comenzó a aglutinar a la gente y les pasó la idea: vamos a edificarnos una torre, vamos a levantar un símbolo. Y fíjense cuál es la idea. Dice: cuya cúspide llegue al cielo. Él tenía sus propias ideas. Él decía: por si en el futuro somos esparcidos, tenemos una identidad, tenemos una forma de regresar. ¿Por qué Dios confundió las lenguas de ellos? Dice que Dios descendió, los escuchó, vio su forma de actuar y dijo: descendamos y confundamos su lengua, porque estos se han propuesto hacer algo y nada los va a detener. Nada los va a detener porque tienen un solo idioma. Fíjate, todo el plan de Nimrod de esa generación era hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Dios no está en contra de que edifiques torres, de que edifiques ciudades, de que hagas proyectos de tu vida. Pero toma en cuenta a Dios. ¿En dónde está Dios en todos tus proyectos? ¿Te has preguntado alguna vez, cuando tú decides algo, lo que tú vas a hacer le va a dar gloria a Dios? ¿Va a ser una bendición en tu vida porque estás honrando a Dios en tu vida? ¿O sencillamente es un pensamiento muy tuyo donde Dios no tiene parte? Y por eso es que Dios tuvo que descender y confundir. Recuerda que Babel significa confusión. Cuando en tus planes no tomas en cuenta a Dios, va a llegar el momento en que vas a estar confundido, no sabes para dónde avanzar. Llega un tiempo en donde llegas a límites. ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo le hago? Porque no tomaste en cuenta a Dios. Entonces, Dios en su misericordia, Él baja allí y dijo: estos ya se propusieron algo y hay que pararlos. Y confundió sus lenguas, y de ahí surgieron todos los idiomas que hay, que existen. Allí comenzó, hermanos, todo. Fíjate qué interesante es el idioma. Les decía, el idioma crea unidad, hay una buena comunicación y hay una transferencia generacional. Entonces tenemos nosotros que aprender a hablar siempre lo mismo. Pablo aconseja esto en una de sus epístolas y dice: les aconsejo que todos hablemos la misma cosa. Ahora, ¿cuál es el lenguaje del reino que debemos hablar? ¿Cómo podemos unirnos para hablar una misma cosa? Y el Señor nos habla de una manera muy clara en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos una vez más, capítulo 2. Versículo 1. Le pido por favor, si se pone un minuto de pie, levántese con su Biblia y vamos a leer
Dice la escritura así, escuchen. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Fíjate que fue lo primero que hizo el Señor cuando comienza la iglesia. Les da una nueva lengua. La razón por la que cada quien, dice el profeta Isaías, se apartó por su camino, ¿por qué cada persona agarra su propio camino? Dijera el poeta, labra su propio destino. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma de hablar, de comunicación. Cada quien. Y encontramos que el Señor en su plan viene, da su vida en la cruz del Calvario por ti, te salva, expone el plan, cómo puede la persona abrir su corazón para que Jesús entre y sea el rey de su vida. Y dice, me tienen que recibir. Y cuando la persona recibe a Jesús como rey, dice la Biblia, pasa a ser un hijo de Dios, está en la familia, en el reino de Dios, pero ahora tiene que aprender a hablar. Tiene que aprender el lenguaje del cielo. Sí, y ahí es donde el Espíritu Santo entra. Cuando leemos el libro de Juan, hermanos, permanezcan un ratito de pie por el calor, ¿verdad? La temperatura nos hace cabecear a veces. Si usted lee el capítulo 14 y el capítulo 16, usted va a encontrar muchas actividades que el Espíritu Santo hace. Número 1, dice que el Espíritu Santo nos enseña. Número 2, el Espíritu Santo nos recuerda. Número 3, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Número 4, Él nos consuela. Él hace un trabajo, Él está trabajando en la vida de todos los creyentes, en la vida de toda la iglesia. Pero nos está enseñando una manera de hablar. Una forma de hablar. Y lo primero que hace es que viene y da una nueva lengua. Por eso cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿cuál es la evidencia? Que habla un nuevo lenguaje. Habla un nuevo lenguaje. Hace poco, puede sentarse, por favor. Vi a un joven, usted me va a decir que cómo se llaman esos chavos, pero venía de negro, con botas. ¿Cómo? Ah, no era negro, ¿eh? Esos son aparte. Él venía con sus botas de negro, un abrigo como acá y con partes metálicas. Bueno, eso. Tarjeta. Fíjese qué interesante. Tienen su cultura. Tienen su forma de pensar. Los negros también, aunque ya no crecieron, ¿verdad? Pero tienen su manera de hacer. Se sienten deprimidos y a darse duro en los brazos, a lastimarse. Cada quien tiene su manera de pensar, hermano. Y luego dicen de los demás, es que a mí no me entienden. Pues claro, porque hablan diferente idioma, diferente lenguaje.
Entonces, ¿cómo podemos entender el reino de Dios hablando el lenguaje del cielo? Escuche, hermano, en la iglesia acá se habla en lenguas, se ora en lenguas. Si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, esta es la gran oportunidad de que comience a hablar en lenguas, a recibir el Espíritu Santo, porque Él es el que da las lenguas, para que usted comience a hablar con Dios, con el cielo. Es muy importante. Un día, hace ya un poco de tiempo, a mí me preguntaron, me decían: pastor, ¿dónde se vende el librito para hablar así como ustedes hablan? Y yo ya le dije: no hay librito. Este idioma lo da el Espíritu Santo. No te cuesta nada. Lo único que tienes que hacer es recibirlo en tu corazón, aceptarlo por fe, y vas a ver cómo comienzas a hablar en otra lengua. Es lo primero que el Espíritu Santo viene y hace. Fíjate qué interesante. Vamos a Marcos capítulo 16. Ya estoy terminando esta primera parte. Marcos 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? ¿Hablarán qué? ¿Te das cuenta? Esa es la señal de los creyentes, hermanos. Un nuevo lenguaje. Olvídate de las modas de que tú acá y tú allá. Olvídate de eso. Eso es acá en la tierra. Tú, como ciudadano del reino de Dios, tienes que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Tenemos que hablar el lenguaje de Dios, hermanos. Te digo, estas señales seguirán a los que creen. Es una identificación. Es como cuando usted va y dice: yo soy fulano de tal, su identificación. A ver si usted es. Y ya sacas tu tarjeta de IFE y dice: aquí está mi fotografía, aquí está mi nombre, aquí está todo, mi domicilio, aquí está todo. Ya dice: no, si es tu identificación como cristiano, como hijo del reino de Dios, es que hablas en el idioma de Dios. Oras en el idioma de Dios. Hablas en lenguas. Hablas en lenguas. Fíjate lo que nos dice en Romanos capítulo 8. Versículo 26. Aún el Espíritu Santo sabe que nuestro idioma, nuestro español, es un español limitado. Usted muchas veces se pone a hablar en español y ¿qué pasa? Llega el momento en que usted ya no sabe qué hablar. Ya no sabe qué decir. Si es que ya después de 5 o 10 minutos ya no sé qué decirle a Dios, hermano. Ya nomás estoy: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ya no sabes qué hablar. Pero fíjate lo que pasa cuando tú hablas el idioma de Dios. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos un idioma limitado. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Cuando tú estás orando en español y ya lo ves, ora en lenguas. Ora en lenguas. Dice que Él nos ayuda, Él pide, Él no habla palabras de más. Cuando el Espíritu Santo entra en acción a orar en tu espíritu para clamar a Dios, Él habla siempre lo correcto. Él sabe la voluntad de Dios, Él sabe lo que tú necesitas. Por eso la Biblia dice, Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él pide de una manera eficaz. Entonces fíjate qué poderosa es la oración en lenguas, en el idioma del cielo, en el idioma del Espíritu. Es tan tremendo el que usted y yo estemos orando en lenguas. Fíjate, el hablar y el orar en lenguas habla de que tú estás conectado con el Rey. Por eso la Biblia nos enseña que como Adán se comunicaba con Dios de una manera tan directa, de espíritu a espíritu. Había una comunicación, no había interferencia, no había en absoluto nada. Era una comunicación perfecta. Así es cuando tú comienzas a orar en lenguas. Dice en 1 Corintios 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por favor, vamos al versículo 2. Dice, Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. A ver, vuélvelo a leer conmigo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Exacto. Es un lenguaje directo a Dios. Todos los que te escuchan dicen, ¿qué estarán diciendo? ¿Quién sabe? No saben lo que estás hablando. El único que puedes saber cuando tú hablas en lenguas es el que tenga el don de interpretación, de interpretar lenguas que está hablando. Pero si no tiene el don de interpretación, no entiende lo que uno habla. Por eso, hermanos, ni el diablo entiende lo que tú oras. Él está allí parando la oreja, pero tú estás en el lenguaje de Dios, Él no entiende. Él no entiende. Entonces fíjate, el que ora en lenguas le habla a Dios. Sí, estamos captando lo importante que es el orar en lenguas. Yo no te digo que no ores en español, por favor, Lo que te estoy diciendo es que hay un lenguaje que nos conecta de una manera directa y sin ningún problema con Dios. Y que es muy poderosa. Y que necesitamos usar. En el libro de los Hechos, capítulo 10. Y si te pones de pie, por favor. Versículo 44. Fíjate, ¿qué sucedió cuando Pedro estaba predicando un sermón en la casa de un hombre llamado Cornelio? Pasó esto, dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, o sea, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron que recibieron el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Todos ellos vieron que el Espíritu Santo había venido sobre la gente porque comenzaron a hablar en lenguas. Hablaron en lenguas. Y entonces Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál es la evidencia cuando el Espíritu Santo viene a tu vida? Que hablas otras lenguas. Fíjate que cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando el Señor me bautizó a mí, yo hablé, recuerdo muy bien, solamente 2 palabras. 2 palabras fue lo único que hablé. ¿Y qué hice? Las personas que sabían de ello y me comenzaron a instruir, me decían: pastor, les dije, es que nada más hablé 2. Siga hablando sus 2. Porque después usted va a comenzar a hablar 3, 4, 5, 10, 15, 100. ¿Por qué? Porque son lenguas, está en plural. Pero cuando comienzas eres como un bebé. ¿Cómo comienza a hablar un bebé? ¿Cuál es su primera palabra? Papá, mamá. Pero después va a aprender pan, leche, huevos, fruta, juguete. Él va a aprender de todo. Así es. Cuando tú comienzas con una palabra, no te preocupes y dices: pero no más una. Sigue hablando esa una, y cuando te des cuenta ya tienes 5, 20, 30, ya puedes orar 5 minutos, un cuarto de hora, 1 hora. Tú estás orando constantemente en lenguas. Ora en casa. Yo voy a hablar un poquito la semana que viene cuáles son los beneficios de hablar en lenguas. ¿Por qué es necesario? Aparte de que es un lenguaje directo, ¿qué beneficios hay? Sí. Pero tú puedes comenzar a hablar en lenguas. ¿Cuándo? Hoy. No esperes mañana, la semana próxima, el miércoles de oración. No, hoy. Solamente me he pasado 1 minuto, así que todavía no pido disculpas. Vamos a orar. Y si tú oras en lenguas, comienza a orar en lenguas. Comienza a orar en lenguas. Yo te invito a que comiences a orar en lenguas. Suelta tu fe. Olvídate de la pena de que alguien te escuche y diga: ¿qué va a decir? No importa lo que piense la persona que está a tu lado. Tú entra en una plática con Dios directa a través del Espíritu y este lenguaje en lenguas. Padre, yo te estoy pidiendo en este momento, Señor, que cada uno de los hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que se encuentran acá en este lugar, Padre, puedan comenzar a usar de una manera correcta el lenguaje poderoso del reino de los cielos. Cada uno de ellos, Señor, cada una de ellas, Padre, ellos sepan que tú nos has dado un lenguaje para hablar contigo. Oh Dios, en esta iglesia se ora en lenguas. En esta iglesia se ha predicado la enseñanza de la oración en lenguas. En los encuentros se maneja la oración en lenguas. Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas han sido enseñados, Señor, siempre para orar en otra lengua. Y yo te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, que todo obstáculo
Señor, en este momento lo hago en el nombre de Jesús y te estoy pidiendo, Señor, que tú traigas